Buenos días, soy Pedro Ángel López Miñarro, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia y profesor de la asignatura de Actividad Física para la Salud. En este seminario vamos a analizar cómo se realiza el cálculo de la intensidad del esfuerzo utilizando la frecuencia cardíaca como criterio para establecer esa intensidad. Es importante, cuando se hace el cálculo de la intensidad mediante la frecuencia cardíaca, que los posibles errores que se pueden producir en su cálculo estén controlados en la medida de lo posible. Para iniciar este seminario vamos a hacer un primer cálculo tomando una serie de condiciones como son el uso de la fórmula de Carbonell, y también vamos a analizar en este caso a un hombre que tiene 20 años de edad y cuya frecuencia cardíaca de reposo es de 70 pulsaciones. Vamos a tomar como ejemplo que esta persona quiere hacer algún tipo de ejercicio aeróbico al 70% de su frecuencia cardíaca de reserva. Entonces, en primer lugar, necesitamos dos datos que son importantes para realizar ese cálculo. Por un lado, tenemos la frecuencia cardíaca máxima, que hemos de calcularla, y por otro, tenemos la frecuencia cardíaca de reposo. Para el cálculo de la frecuencia cardíaca máxima hay diferentes opciones. La mejor opción es una prueba de esfuerzo máxima. Sin embargo, en el contexto de la actividad física para la salud, no es una prueba que se haga con frecuencia. Entonces, normalmente se usan otra serie de medidas que son predictivas, que son ecuaciones que predicen cuál es la frecuencia cardíaca máxima que va a tener una persona. Para el cálculo de la frecuencia cardíaca de reposo, lo que vamos a hacer es un conteo de las pulsaciones durante un minuto en aquella posición en la cual se vaya a hacer la práctica de ejercicio físico. En este caso hemos comentado que va a ser, por ejemplo, puede ser la carrera, lo haríamos de pie. Bien, para el cálculo de la frecuencia cardíaca máxima, vamos a empezar utilizando la fórmula 220 menos la edad. Como hemos comentado, es un hombre de 20 años y, por tanto, utilizando esta fórmula, tenemos un resultado de 200 pulsaciones como frecuencia cardíaca máxima teórica. Quiere decir que esa persona, en teoría, cuando hace un esfuerzo máximo, no pasaría de 200 pulsaciones. Es en teoría. Al ser una ecuación predictiva, tiene su error, que ahora después comentaremos. Por otro lado, hemos de calcular, como hemos comentado, la frecuencia cardíaca de reposo. Esta persona está de pie, relajada, antes de comenzar cualquier práctica de ejercicio físico, hace un conteo durante un minuto y obtenemos un valor de frecuencia cardíaca de reposo de 70 pulsaciones. Es importante que sea en un minuto, porque así reducimos el error que podemos obtener cuando hacemos el cálculo con una duración inferior y multiplicamos pues, por lo que sea necesario para hacer el cálculo. Si hubiéramos contado durante 6 segundos y multiplicado por 10, pues si nos equivocamos en 3 pulsaciones, tendríamos un error de 30 pulsaciones en total. Una vez que tenemos estos dos valores, frecuencia cardíaca máxima y frecuencia cardíaca de reposo, lo siguiente que hacemos es determinar la frecuencia cardíaca de reserva, que como podemos observar aquí, es la diferencia entre la frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca de reposo. Por tanto, 200, que es la frecuencia cardíaca máxima estimada teórica, menos 70, obtenemos un valor de frecuencia cardíaca de reposo de 130 pulsaciones. Lógicamente, en teoría, esta persona no puede bajar de 70 pulsaciones y tampoco puede subir de 200. Por tanto, tenemos una capacidad de modular la frecuencia cardíaca de 130 pulsaciones, de 70 a 200. Bien, y este valor va a ser importante, el valor 130, porque sobre él se van a hacer los cálculos. Hemos indicado que queremos que trabaje al 70% de intensidad. Ya tenemos la frecuencia cardíaca de reposo, 130, y lo que hacemos a continuación es obtener cuál es el 70% de ese valor de frecuencia cardíaca de reserva, de 130. Por eso aquí lo que hacemos es multiplicar esa frecuencia cardíaca de reserva, 130, por 0,7, el 70%. Y nos sale un valor de 91 pulsaciones. Claro, ya con lógica diríamos, este valor no puede ser el definitivo, porque para ir al 70%
un valor de 91 pulsaciones está muy poco por encima de lo que tiene el reposo. Igual algo pasa. Falta el siguiente paso, que nos va a dar definitivamente cuál es la frecuencia cardíaca de trabajo para esa persona con esa edad y para ir al 70% que hemos establecido. Pues en ese siguiente paso lo tenemos aquí. Es decir, a esa frecuencia cardíaca que hemos obtenido en el paso anterior, que era sacar el 70% de 130, serían 91 pulsaciones, le tenemos que sumar lo que esta persona ya lleva consigo, no se puede quitar, que es su frecuencia cardíaca de reposo. Por tanto, 91 que salían en la operación anterior más 70, obtenemos un valor de 161 pulsaciones, que son las que tendría que trabajar una persona de 20 años, que tiene 70 pulsaciones en reposo y que va a trabajar al 70%. Entonces, estos son los pasos que hay que seguir y es importante que se aplique el porcentaje sobre este valor, que es el correspondiente, como se ha visto anteriormente, a la frecuencia cardíaca de reserva y que luego se le sume la frecuencia cardíaca de reposo. Bien, hay muchos documentos que podemos encontrar en Internet que utilizan 220 menos la edad y que entonces lo que van haciendo es establecer pues, cuál es la forma, dónde hay que tomarla, cuál es el cálculo que se puede realizar y eso nos va a permitir pues, hacer un cálculo que nos permita tener cuál es el rango de intensidad en la cual esta persona debe trabajar. Sin embargo, nos vamos a encontrar con una situación que es muy importante y es que hemos utilizado 220 menos la edad como elemento para determinar cuál es la frecuencia cardíaca máxima que puede alcanzar esa persona. En este artículo nos encontramos una revisión que se titula La sorprendente historia de la ecuación predictiva 220 menos la edad, porque hay otra serie de fórmulas que nosotros podemos utilizar. Entonces, en este caso, en este artículo, lo que van a hacer es establecer qué fórmulas son las que existen, cuáles son, para realizar ese cálculo. Entonces, aparecen una serie de tablas donde nos van diciendo pues, quién ha hecho el estudio, qué población total había, algunas características de esa población, como en este caso, que son hombres sanos, o en este caso que eran hipertensos, entonces vamos viendo, la edad media en la cual se hizo ese estudio y, al final, cuál es la ecuación predictiva que nos permite determinar ese valor de frecuencia cardíaca máxima que podría obtener una persona, teniendo en cuenta que la A es la edad en años, por tanto tenemos que colocar ahí la edad que corresponda a la persona con la que vamos a trabajar. En este sentido, hay una cuestión que podemos analizar, es decir, de todas esas fórmulas, ¿cuál es la más apropiada? Bueno, pues en este artículo, si lo revisamos en su totalidad, llegaremos a ir a esa tabla, que es la tabla 3, y vemos que hay muchas fórmulas. Lógicamente hay más fórmulas porque es un artículo que ya tiene unos cuantos años y por tanto han aparecido algunas más. Pero ¿cuál elegir? Si nos vamos al final del artículo, nos encontraremos en las recomendaciones una referencia a una de las fórmulas que aparecen en la tabla, que es la fórmula de Inver. La fórmula de Inver estima la frecuencia cardíaca máxima utilizando otros valores que no son 220 menos la edad. Es este que tenemos aquí, 205,8 menos 0,685 por la edad. Y ahora veremos cuáles son las diferencias que se obtienen respecto a la famosa 220 menos la edad. Si observamos una de las gráficas, en este caso la figura 3, que aparece en el artículo, pues podemos ver cómo 220 menos la edad comparada con otras fórmulas da resultados que son diferentes y son más o menos diferentes, mayores o menores diferencias dependiendo de cuál sea la edad que estemos analizando. Bien, de un modo u otro, siempre hay que intentar buscar una fórmula que sea específica al tipo de población que nosotros vamos a utilizar para el cálculo. Pero, viendo cuál es el rango de error de todas las fórmulas, podemos utilizar la de Inver como un elemento que nos permita obtener un resultado que sea más fiable que 220 menos la edad
que desgraciadamente se usa muy frecuentemente y no es la fórmula más adecuada. Vamos a hacer ahora el mismo cálculo que anteriormente, pero vamos a cambiar la fórmula para obtener la frecuencia cardíaca máxima. En vez de 220 menos la edad, vamos a utilizar la fórmula de Einberg. Por tanto, utilizando esa fórmula, para una persona de 20 años, ahora la frecuencia cardíaca máxima se queda en 192, mientras que anteriormente era 200 pulsaciones. La de reposo sigue siendo exactamente la misma. Seguimos teniendo a la misma persona con 70 pulsaciones en reposo. En el siguiente paso volvemos a obtener la frecuencia cardíaca de reserva, la máxima menos la frecuencia cardíaca de reposo. Por tanto, nos quedamos con un valor de 122 pulsaciones. Sobre este valor hay que hacer los cálculos. Seguimos calculando el 70%. Por tanto, el 70% de 122 son 85 pulsaciones. Pero al igual que antes, este es un valor que con lógica nos damos cuenta que no puede ser porque está muy cercano al reposo. Claro, lógicamente nos queda ese último paso que es sumarle el reposo. Y al sumarle el reposo, obtenemos que la frecuencia cardíaca de trabajo para esa persona sería de 155 pulsaciones, usando la fórmula de Einberg como elemento para calcular la frecuencia cardíaca máxima. Pero hay otra opción de hacer el cálculo que es todavía más sencilla, esa forma, y que puede darnos mayor error. Es el cálculo de la frecuencia cardíaca, pero utilizando solo el valor de frecuencia cardíaca máxima. ¿Cómo se hace esto? Seguimos con los mismos valores. Varón de 20 años, trabajo al 70%. Ahora, aquí ya no hace falta la frecuencia cardíaca de reposo, sino que el valor se obtiene directamente de lo que obtengamos en el cálculo de la frecuencia cardíaca máxima. De forma que, si utilizamos 220 menos la edad, tenemos que la frecuencia cardíaca máxima teórica para esa persona es de 200 pulsaciones. Si calculamos el 70%, pues el 70% de 200 son 140 pulsaciones por minuto. ¿Qué pasaría si utilizáramos de esta misma forma la fórmula de Einberg? Pues que para esa persona de 20 años, su frecuencia cardíaca máxima teórica son 192 y el 70% de 192 son 134 pulsaciones por minuto. Sin embargo, esta fórmula tiene un problema. Al no utilizar la frecuencia cardíaca de reposo, sobreentiende que una persona puede cambiar su frecuencia cardíaca desde 0 hasta su máxima. 200 en este caso y 192 en este otro. Pero eso no es real. Una persona no puede llegar a 0, tiene un mínimo. Entonces, el resultado suele subestimar la frecuencia cardíaca, sale bastante por debajo de lo que debería ir para trabajar a esa intensidad que nosotros hemos estipulado, que es el 70%. Por eso, al resultado final se le hace un ajuste. Se le suman, de media, 15 pulsaciones. De media porque, dependiendo de los estudios, pues pueden ser 15, pueden ser 10, pueden ser 12. Pues 15 es un valor medio que es aceptado y al sumarle esas 15 pulsaciones a lo que hemos encontrado anteriormente, 140 y 134, pues tendríamos valores de 155, si utilizamos 220 menos la edad, o 149, si lo que utilizamos es la fórmula de Einberg. Ya son frecuencias cardíacas más ajustadas a ese valor de intensidad, pero es necesario hacer ese ajuste. Sea de una forma, sea de otra, no es conveniente utilizar este modelo para calcular la intensidad, porque la frecuencia cardíaca de reposo es diferente según las personas. Mientras la edad es la misma y asumimos que 10 personas de 20 años tienen la misma frecuencia cardíaca máxima, lo cual no es real, porque va a variar, ya tenemos un error. Lo que haremos con el uso de esta fórmula es añadir otro error, que es asumir que la frecuencia cardíaca de reposo es igual en esas 10 personas, cuando va a ser diferente. Por tanto, siempre recurremos a lo que se conoce como fórmula de Carbonen, que es ese cálculo que utiliza como dato la frecuencia cardíaca de reposo para obtener este otro, la frecuencia cardíaca de reserva. Aquí lo que estamos viendo ahora mismo es una comparativa
entre lo que sale utilizando esta fórmula de Carbonell, que son 155 pulsaciones, para una persona de 20 años, con 70 pulsaciones de reposo y que quiere ir al 70%. Y esta que tenemos en rojo son las pulsaciones que nos saldrían utilizando solo este valor para aplicar el porcentaje sin considerar la frecuencia cardíaca de reposo. En este caso la diferencia es pequeñita, son 6 pulsaciones, pero luego veremos otros ejemplos donde se verá que esa diferencia se puede magnificar dependiendo de la combinación de edad y frecuencia cardíaca de reposo. Otro ejemplo, cambiamos las características de la persona. Ahora tenemos una mujer que tiene 32 años, cuya frecuencia cardíaca de reposo es de 82, y queremos que trabaje entre el 55 y 60% de intensidad. Por tanto, tenemos que obtener el valor de frecuencia cardíaca máxima y el valor de reposo, que ya lo tenemos. Como tenemos la edad, podemos calcular la frecuencia cardíaca máxima. Pero, asumiendo las limitaciones de 220 menos la edad, directamente utilizamos la fórmula de Weinberg. Y nos encontramos que su frecuencia cardíaca máxima teórica son 184 y 82. Hemos hecho el conteo durante un minuto. En reposo, si va a correr de pie, si va a remar sentada, si va a nadar en posición acostada, en decúbito, y tenemos que obtener la frecuencia cardíaca de reserva, que se obtiene con la máxima menos el reposo. Y obtenemos un valor de 102 pulsaciones de frecuencia cardíaca de reserva. Como sabemos, a este valor hay que aplicar los porcentajes. Pues el 55% de 102, que son 56, y el 60% de 102, que son 61 pulsaciones. En este caso es más fácil darse cuenta que este no puede ser el resultado final, porque incluso son inferiores al reposo. ¿Qué hace el siguiente paso? Que es sumar el reposo a estos valores. Pues el 55 y el 60% de ese valor los tenemos aquí, le sumamos la frecuencia cardíaca de reposo, que es esta, 82, y obtenemos valores entre 138 y 143 pulsaciones para ir entre el 55 y el 60% de intensidad. ¿Por qué ahora dos valores? ¿Por qué no uno? Porque si le pedimos a una persona que se ajuste a un solo valor y lleve un pulsómetro, se vuelve loca. Se tiene que ir a 138 pulsaciones solamente, ir a 138. Exactamente es muy difícil. Siempre hay que dar dos valores. Entonces, la amplitud del rango será mayor si ampliamos un poco más la diferencia entre estos dos valores. Pero es importante que haya dos valores para que se pueda ajustar y pueda ir de una forma más sencilla, ajustada a los valores de intensidad que nosotros hemos marcado mediante el cálculo con pulsaciones. Pero ¿qué pasaría si utilizáramos solo la frecuencia cardíaca máxima sin considerar la frecuencia cardíaca de reposo? Pues haciendo el ajuste de más 15 que hay que hacer, como hemos comentado, obtendríamos 116 pulsaciones para ir al 55% o 125 para ir al 60%. ¿Eso comparado con el método anterior, qué ocurre? Pues que con la fórmula de Carbonell, o sea, considerando la frecuencia cardíaca de reposo, tendría que ir entre 138 y 143 pulsaciones. Pero, sin embargo, si solo utilizáramos como valor la frecuencia cardíaca máxima y sobre ese 184 calculáramos los valores de intensidad, nos saldrían 116, 125 pulsaciones, en torno a 20 pulsaciones de diferencia. Esas 20 pulsaciones de diferencia lo que están haciendo es que aquí, en este caso, la persona vaya trabajando a menor intensidad de la que realmente hemos planteado que trabaje. Por eso es una fórmula que, aunque hagamos el ajuste de más 15, no se debería utilizar. Siempre es mejor plantear este elemento diferenciador entre las personas, porque cada una tiene una frecuencia cardíaca de reposo diferente. Otro ejemplo. En este caso es un niño de 12 años. Tiene una frecuencia cardíaca de reposo de 77 pulsaciones. Y vamos a trabajar entre el 70 y el 75%. Vamos a determinar los dos valores que son necesarios. Con Weinberg, con su fórmula, nos sale una máxima de 198, tiene 77 de reposo, vamos a obtener la frecuencia cardíaca de reserva, que es 121.
vamos a calcular el 70% y el 75% de 121. Pues en un caso sale 85, en otro caso sale 91. Hagamos el último paso, sumemos a estos valores la frecuencia cardíaca de reposo, que son 77 pulsaciones. 85 más 77, 91 más 77. Pues este niño debe trabajar entre 164 y 170 pulsaciones para hacer una actividad física en torno al 70-75% de la intensidad. ¿Qué pasaría si utilizáramos solo el valor de frecuencia cardíaca máxima y le aplicáramos el porcentaje? Pues nos saldrían estos valores que tenemos aquí para ambas intensidades, y comparándolo vemos que hay diferencias, pero en este caso son menores que en el ejemplo anterior de una mujer mayor, más mayor que este niño, y que tenía una frecuencia de reposo ligeramente mayor al niño. En rojo vemos los valores con el cálculo sobre esta fórmula, y aquí lo que tenemos son los valores utilizando la fórmula de Carbone, que ya utiliza la frecuencia cardíaca de reposo. Por tanto, siempre hay que utilizar la fórmula de Carbone porque nos va a dar valores más ajustados a la intensidad de trabajo que realmente queremos que vaya este niño o cualquier persona. Para hacer estos cálculos es interesante elaborar un archivo Excel que nos permita hacer los cálculos con bastante facilidad, es decir, no necesitar una calculadora pues que continuamente estemos haciendo cálculos y sea muy farragoso. Entonces es muy fácil hacer un archivo en Excel que, cambiando la edad, ya nos modifica automáticamente la frecuencia cardíaca máxima con la fórmula que queramos, y tenemos que introducir la frecuencia cardíaca de reposo porque hay que medirla, es independiente, es individual a cada persona, con lo cual ya automáticamente nos calcula la frecuencia cardíaca de reserva. Le ponemos los porcentajes de intensidad que queremos trabajar y nos va a dar directamente cuáles son los valores de frecuencia cardíaca en los cuales esa persona debe trabajar. Por ejemplo, pensemos en una persona de 45 años. Pues ahí tenemos con 220 menos la edad cuál sería su frecuencia cardíaca máxima. Pero con Inver, con la fórmula de Inver, esa misma persona pues obtiene aquí un valor similar. ¿Por qué similar? Anteriormente, cuando veíamos esta fórmula, hay un momento en el que las líneas se cruzan. Entonces, hay una edad en la que los valores que salen son exactamente iguales, pero en otras edades no. Según la edad se puede modificar. Claro, la frecuencia cardíaca de reposo para esta misma persona, pues como son valores idénticos, saldría exactamente igual al final. Pero imaginemos que una persona aquí tiene 65 pulsaciones de reposo y esta persona con esa fórmula tiene 78 pulsaciones en reposo. Pues cambia la reserva y, manteniendo un porcentaje de intensidad entre el 50 y el 60, pues los resultados que salen son los que son. Aquí tenemos la frecuencia cardíaca de trabajo para ir al 50 y al 60% utilizando la fórmula de 220 menos la edad, y así lo podemos ir haciendo con cualquier fórmula y vamos cambiando todos los valores. Vamos a poner a un niño de 15 o un adolescente de 15 años. En este caso vemos como con 15 años, con frecuencia cardíaca 220 menos la edad, con esa fórmula, salen 205 de máxima teórica, pero con Inver son 9 pulsaciones menos. Con el mismo reposo, vamos a ponerle 80. La reserva es diferente, la frecuencia cardíaca de reserva es diferente, y para los mismos porcentajes de intensidad, pues la frecuencia cardíaca cambia, no es un cambio muy importante porque estamos hablando en torno a 5 o 6 pulsaciones de diferencia. Y en este mismo caso, por ejemplo, si utilizáramos la fórmula en la que no vamos a considerar el reposo, aquí no hemos puesto reposo, sino que solo consideramos lo que salga en frecuencia cardíaca máxima, igual 15 años, estamos aquí en esta. Aquí está calculado ya el ajuste de 15 pulsaciones, 50%, 60%, 118 pulsaciones para ir al 50, mientras que aquí nos salen 143 para ir al 50. Entonces ahí vemos cómo la diferencia que ocurre en este caso
es muy importante. Para llegar al 60 igual, 138 pulsaciones, mientras que con esta otra fórmula que considera el reposo, salen 155. Entonces siempre hay que considerar el reposo, estas que tenemos aquí, pues la verdad que lo mejor que podemos hacer con ellas es eliminarlas. Porque nunca nos va a dar un valor que nos permita obtener una frecuencia cardíaca que sea lo suficientemente fiable. Porque hay que considerar que cualquier cálculo que se hace de esta forma, sin prueba de fuerza máxima y con un conteo de pulsaciones, que puede ser sin pulsómetro, errores va a haber. Pero hay que intentar reducir el error que se produce en la medida de lo posible. Con la fórmula de Carbonell, utilizando la frecuencia cardíaca de reposo como un elemento para el cálculo, ya reducimos parte del error que tendríamos con esa fórmula que hemos borrado. Por tanto, esa la eliminamos. Así que esto es sencillo de hacer, y para hacer los cálculos, porque aunque la edad sea igual de todas las personas, la frecuencia cardíaca de reposo no lo va a ser, va a ir variando, y conforme va variando, pues observamos cómo la frecuencia cardíaca de reserva va cambiando, y ante estos porcentajes, el resultado de cuáles son las pulsaciones a las cuales tenemos que ir trabajando va cambiando. Imaginemos 100 pulsaciones de reposo, cambia, y no es lo mismo que tener 50, que ahora veremos cómo de 153 y 163, pues cambia ostensiblemente. Bien, esta sería la primera parte de lo que es el cálculo de la intensidad, que es determinar qué edad tiene la persona. Se va a utilizar una ecuación predictiva para hacer el cálculo de cuál es su frecuencia cardíaca máxima. Por tanto, tenemos que calcular este valor. Sin embargo, nos vamos siempre a una fórmula diferente a 220 menos la edad. En este caso utilizamos Inver. Obtenemos el reposo, conteo en un minuto, si hay pulsómetro mejor, más fiable, si no, hay que hacer un conteo digital con los dedos, y una vez que tenemos esos valores, podemos empezar a hacer el cálculo. Tenemos que decidir el porcentaje de intensidad al cual queremos trabajar. Una vez que hayamos obtenido el valor final con el cual queremos trabajar, que en este caso no es el más adecuado, porque solo tenemos un valor, entonces, mejor aquí que hemos calculado dos valores para ajustarse mejor, llega el momento de ponerse a hacer ejercicio físico. ¿Cómo controlar si una persona va en esas pulsaciones con un pulsómetro? Es muy fácil. Ahora, si no hay pulsómetro, es más difícil. Pero eso ya es otra cuestión que habrá que analizar con detalle y que habrá que buscar cuáles son las herramientas que tenemos a nuestro alcance para intentar que la medida que estamos haciendo con las pulsaciones sea lo más fiable posible. Y eso va a depender de varios factores que van a ser variables y que van a depender mucho de la persona, de cómo esa persona es capaz de contar, de notar las pulsaciones, de si se concentra lo suficiente, de cómo hace el cálculo, si lo hace en 1 minuto, 30 segundos, 15 segundos, etc. Pero esas son otras cuestiones que se tratarán en otro momento. En definitiva, y en resumen, la clave es utilizar la fórmula de Carbonell, calcular la máxima con una ecuación predictiva que sea adecuada. Inver es una fórmula que reduce el error que tiene cualquier fórmula. Calculemos el reposo, obtengamos la frecuencia cardíaca de reserva, apliquemos los porcentajes sobre el valor de frecuencia cardíaca de reserva y a los valores que salen sumemos el reposo y tendremos a qué pulsaciones debe trabajar una persona. Esperemos que la suerte nos acompañe y que los errores que hay tanto aquí como los posibles errores en este cálculo sean los más reducidos posibles para que realmente la persona vaya trabajando a la intensidad que queremos. Muy bien, con esto finalizamos este seminario. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de utilidad y resuelva cualquier duda que haya generado este tema en la asignatura de Actividad Física para la Salud. Muchas gracias.